aldaketa, kontratuaren sedea Badesoloko igerilekuan eraikinean, Ikoko kirol anintzeko pistan eta udar pilotalekuko tabernaren ustiapena barne, eskaintzen den zerbitzua kudeatzea, beheko solairuko erabilera, 83,82 metro karratu. Número 13, quinta modificación del contrato de gestión del servicio de las instalaciones deportivas municipales, edificio de piscinas en la zona de Badesolo, pista polideportiva en la zona de Ucho y Frontón municipal, incluyendo la explotación del bar del Frontón. Uso de espacio, planta baja, 93,92 metros cuadrados. Por parte de los grupos políticos municipales Bildu, Eusko Abertzaleak, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Soperona, se ha presentado una enmienda que, en caso de ser aceptada, se incorporará su contenido al documento de propuesta, pasándose a votar esta en la forma en que haya quedado redactada como consecuencia de la incorporación de la enmienda. Si fuera rechazada, se pasará a la votación del documento de propuesta tal como lo hubiera presentado el firmante y con las intervenciones que podría producir. Bildu, Eusko Abertzaleak, Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos de Soperana, udal talde politikoak emendakin bat aurkeztu dute. Gai horri buruz azaldu denez, baldin eta hala onartzen bada, edukia proposamen agirian jasoko da, egun idatzirik dagoen moduan. Eta horren ondoren, bozketa egingo da aldaketa agirian bertan agertuz. Baztertzea erabakitzen bada, proposamen agiriaren bozketa egingo da, sinatzaileak aurkeztu zuen bezala eta sor daitezkeen parte ondoren. Zok irakurriko dugu Martina. Vale, azalpena emango dute. Bueno, pues traemos la modificación de quinta vez del contrato de las instalaciones deportivas. Es un punto que se trató en la comisión de abril y que al final se quedó encima de la mesa, pues porque no llegamos a un acuerdo. El punto en sí sería, en el polideportivo, donde están las piscinas, el pliego de normas administrativas recoge la existencia en la planta baja del edificio de piscinas de una zona de 93,92 metros cuadrados, en principio destinada a uso comercial hostelero, para que se recoge, no obstante, que no podría ser utilizada para instalación de bar, restaurante o similar. Y esa sería la modificación que traeríamos, ¿no? Que sí se pudiese permitir ese uso comercial de ese estado, y ese uso se realizaría a través de la realización de un convenio con una asociación sin ánimo de lucro, y este convenio se plasmaría, pues entre otras cosas, que los gastos de luz correrían a cargo de la citada asociación, y la resolución del convenio y el cumplimiento por parte de la asociación de algún tipo de la legislación laboral actual. Comentar también que la empresa adjudicataria, que es Serviocio, presentó el 11 de abril un escrito de conformidad con la modificación propuesta, y que esta modificación no posibilitará mayores ingresos ni originará gastos para la empresa adjudicataria, que es la que lleva las instalaciones deportivas, que en este caso es Serviocio. En la propuesta inicial, pues nosotros proponíamos la modificación de ese uso para que se pudiese hacer con el uso de ese futuro bar por una asociación sin ánimo de lucro, y al acuerdo que hemos llegado sería que, pues donde vamos, bueno, tengo aquí también, que aprobar la quinta modificación del contrato administrativo de gestión de servicio de las instalaciones deportivas, incluyendo la explotación del bar del Frontón, que supone posibilitar que la planta baja del edificio de piscinas habrá una zona de 93,92 metros cuadrados, que se puede instalar un bar, cafetería, que podrá ser explotado únicamente por una asociación sin ánimo de lucro. Y aquí vendría el acuerdo que hemos llegado, cuya designación, esa asociación sin ánimo de lucro, que va a ser la que va a regentar o la que va a llevar un poquito la explotación, sería una designación, a estos efectos sería determinada mediante la adopción de acuerdo por mayoría del pleno de la corporación. Y luego, pues como antes he comentado, los gastos de agua y de luz que implique la explotación correrán a cargo de la citada asociación. Y luego habría pues otros 4 puntos: pues, formalizar el documento administrativo, indicar que con motivo de la modificación la empresa adjudicataria no modifica el canon ni la correspondiente contraprestación económica. Y sería un poquito resumiendo el punto que traemos junto ya con la propia enmienda. No sé si alguien quiere aclarar algo más o alguna pregunta que no se ha entendido. Eztabaidatzen da, berta zerbait daukazu esateko, Teresa, ez ere, Gontzal?
Berez. Bale, orduan 13. puntu bozkatzera, bai? Bai, emendakina parkatu, bai. Lehenengo bozkatu ipatugu, emendakina sartu egiten dugun gai ordenean, ala ez. Beraz, ez? Bozkatu emendakina. Bale, emendakina bozkatu egin behar du. Beraz, emendakinaren aldeko bozkak? Bale. Eta horrein puntu emendakina sartuta daukagu, horrein emendakina puntua barne daukagula bozkatu egin behar du. Beraz, 13. puntu honen aldeko bozkak? Por lo tanto, este asunto queda aprobado. Beraz, gai onartzen da.